¿Qué amigos? Bienvenidos a 2.5 Gasteiz. Hoy es 20 de octubre del 2016. Arrancamos el programa con un invitado que yo ya tenía ganas de hablar con él. La verdad es que por H por B, o bien porque él no pudo, o bien porque yo luego no pude. El caso es que tenía muchas ganas de hacer con él un balance, ¿no?, de la legislatura en la Diputación Foral de Álava. Ayer anunciábamos quién iba a ser nuestro invitado. Es el portavoz en Juntos Generales por Euskal Herria Bildu, Quique Fernández de Pinedo. Vamos a charlar con él en 2 minutos. Ya saben que desde que hemos arrancado esta nueva temporada lo que hacemos es esa pequeña entrevista entre 20 y algunos minutos con nuestro invitado, y luego pasamos a que los contertulios, nuestros compañeros colaboradores del programa, pasen a preguntarles a los invitados, de alguna forma, por enriquecer algo más, incluso la forma de debate, ¿no?, si cabe, ¿no? Y bueno, creemos que, digo por lo que ustedes me trasladan en la calle, porque sí que es verdad que en lo que llevo de semana que hemos arrancado de nuevo el formato, sí que es verdad que varios de ustedes me han parado por aquí para decirnos que les gusta más este formato y que les gusta además la idea del programa, cosa que, bueno, que yo personalmente lo agradezco, sinceramente. Bueno, dicho esto, bueno, vamos a arrancar este programa. Ya saben que luego, a la recta final, hablamos de deportes con el jefe de la Relación Deportiva de esta casa, que creo que además nos anunciará que la Copa del Rey recaerá en Gasteiz, la Copa del Rey de febrero del año que viene, 2017. Bueno, la próxima Copa del Rey que se celebra después del rechazo de Málaga y Canarias. Bueno, Quique Fernández de Pinedo, ¿qué tal estamos? Bueno, buenos días. Bueno, que tenía ganas, sinceramente, porque tenía ganas de hacer balance contigo de esta legislatura. Acabo de decir lo de la Copa del Rey. Ayer aquí, digo por empezar por algo, ayer ya comentábamos aquí, yo no pongo en cuestión de si hay retorno o no del millón de euros que hay que poner encima de la mesa o no. No sé si hay suficientemente retorno. Parece que sí, pero a mí me chocaba, y ayer lo planteaba aquí, hubo opiniones para todos los gustos, que me chocaba mucho que tanto Canarias, por ejemplo, como Málaga, que han sido las dos candidaturas propuestas por la ACB, rechazasen tan suculento retorno, ¿no? Y que Álava propusiese, con ese millón, por supuesto, por delante, 1 millón de euros, para buscar ese retorno que teóricamente los demás no quieren, ¿no? Me sorprendía, pero bueno, aún así es una decisión del diputado general de Álava. Sí, bueno, nosotros cuando nos enteramos hicimos la misma reflexión. Si a la gente, a cualquier persona le pregunta si quiere que la final en la sociedad, pues dice, vale, pues muy bien, perfecto. Pero comentamos lo mismo, que, oye, claro, ¿qué ocurre? Que son limitados los ingresos, hay un montón de necesidades, hay un montón de necesidades sociales, están los ayuntamientos, las instituciones, pues que muchas veces no llegas, y entonces, claro, te lo tienes que pensar mucho antes de meterte en cosas de este tipo, pues que suponen, en este caso, por ejemplo, igual 1 millón de canon. Entonces, es la reflexión que hacíamos. Oye, fíjate que aquí no se han peleado, o sea, ya ha habido 2 que han renunciado y entonces, pues no, te da que pensar, ¿no? Te da que pensar. No adelanto nada más, pero sí que te da que pensar y bueno, de hasta qué punto merece la pena o no merece la pena. Es estar vigilantes, quiero decir. Sí, entiendo que si no quieres decir nada más, porque vais a estar vigilantes con exactamente, porque todavía no sabemos además ni cómo va a ser la financiación, ni qué va a poner las instituciones, cómo se plantea, ni qué retorno va a haber. Entonces, bueno, vamos a estar, por supuesto, pues atentos, ¿no? Vale. 5 años sin ETA. Son muchas las valoraciones, la ponencia marco del Parlamento Vasco. Me gustaría que comentásemos. Sí que es verdad que, bueno, falta la disolución de la banda, el tema del desarme en la política de dispersión o política penitenciaria. Bueno, y luego hoy salís con varios tweets a través de Euskal Herria Bildu. Sí que he leído esta mañana pues el tema, bueno, de contar, no contar, quién va a contar, cómo se va a contar y desde qué perspectiva se puede contar, ¿no?, lo que ha pasado en Euskadi. ¿Qué valoración hacéis, Quique? Bueno, en primer lugar, a mí si me preguntan, yo soy optimista, pero si me preguntan hace 5 años, pues cuando nos enteramos de este cese, ¿no?, del anuncio, pues dentro de 5 años, ¿cómo esperaba que estuviéramos? Pues no me hubiera imaginado que en algunos temas estuviéramos no igual, sino casi peor que antes. Es una cosa que me parece incomprensible totalmente que solo ocurra aquí. Es decir, hay otros procesos en este momento, está el proceso en Colombia y en otros lugares, en los cuales se ha hecho un esfuerzo muy grande y se han llegado a acuerdos amplios. Y aquí, en el tema
de la dispersión se está peor que hace 5 años, y en el tema de presos enfermos hay más presos enfermos, cuando estas leyes son leyes excepcionales, es decir, no es ni siquiera que estén cumpliendo la ley, o sea, están, por lo tanto, el otro día lo oí a Joseba Azcárraga, precisamente, que es que el gobierno no es que esté haciendo no está haciendo una política inmovilista, sino está haciendo una política vengativa, de venganza. Esto en primer lugar, ¿no? Luego, en segundo lugar, sí que es cierto, yo creo que había unas ganas grandes en la sociedad de que se avanzara en la normalización, y entonces sí que a nivel social, a nivel de la sociedad, en diferentes foros, pues sí que ha habido, yo creo que avances, y bueno, en algunos temas está mejor que antes. Yo creo que todavía quedan cosas por hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que la reparación, digamos, de todas las víctimas, pues basada, pues eso, en la verdad, la justicia, la reparación, yo creo que en eso hay un consenso muy amplio en la sociedad. Y me preguntabas también... Por ejemplo, la política de dispersión, por ejemplo, que, sí, bueno, que el otro día además no. el ministro del Interior Sí. incluso hizo unas declaraciones que incluso hablaba de individualizarlas de alguna forma, ¿no? Sí. No, pero eso quiero decir que luego cuando me dices también lo del desarme y demás, o sea, es inaudito también. Es que yo creo que no hay en ningún otro lugar del mundo pues que se dé una situación de este tipo en la cual una organización quiere desarmarse, está pidiendo a los interlocutores, al gobierno francés y español, el reunirse para hacer un desarme desordenado, y que no estén por la labor, y que estén impidiéndolo y estén intentando pues que no se produzca. Eso hay que decirlo, o sea, son cosas que son inauditas, ¿no? Y bueno, entonces yo creo que finalmente, pues poco a poco la sociedad, yo creo que todavía tiene que empujar más para que se dé esa normalización. En cuanto a lo del relato que decías, yo creo que no habrá un relato único, es decir, sí que tiene que haber unas bases, bueno, mínimas, aceptadas por la sociedad, pero luego, bueno, lo que es ya el relato, yo creo que ahí, pues bueno, pues habrá diferentes relatos, ¿Sabes qué como ocurre... Cuando hablamos de la historia, la historia siempre al final la acaba escribiendo el ganador, y al final los historiadores van intentando resolver los enigmas, ¿no? Pero sí, al final... yo he estado dando historia contemporánea, por ejemplo, cuando he dado en el instituto, me ha tocado, y entonces dabas la historia del siglo XIX o del primeros del siglo XX, y veías en un libro de texto, otro libro de texto, y precisamente había interpretaciones diferentes. Entonces, claro, en algo que ha ocurrido hace pocos años es por ejemplo, muy difícil que se dé un único relato, ¿no? Quique, con lo que ha pasado en Alsaso, por ejemplo, ¿no? En el que hemos visto que efectivamente, ¿no? Que Ushue Barkos ha dado un paso adelante, pero sus socios, que le Revendu, no ha dado ese paso, es decir, no ha dado ese paso, y ha dicho que en principio ellos no firman un texto porque quieren escuchar la otra parte, ¿no? Y había voces ayer, se oían voces diciéndole, ¿no? Os decían, ¿no? Bueno, ¿y por qué no primero, bueno, recrimináis aunque sea, y luego, oye, si hay que denunciar, se denuncia, se pone encima de la mesa? Yo creo que no ha sido así. O sea, aquí hay una cosa también que me parece sorprendente, que es una acción que ocurre a las 5 de la mañana en una discoteca, de estas que hay un montón todos los fines de semana en todo el estado, que sea primera página de varios periódicos españoles, y que algunos informativos de televisión abran como noticia más importante del día pues un tema de este tipo. Entonces, claro, yo creo que todo eso distorsiona no sé, la importancia del hecho y tal, y hace a toda la gente, le obliga a que tienes que salir como si fuera con una postura contundente. Entonces yo creo que ahí H. Bildu ha sido claro, ha dicho, por supuesto, que un caso de este tipo, pues que nadie se alegra y que hay que denunciarlo, cualquier pelea que haya, cualquier agresión, todas las agresiones y una pelea, pues por supuesto que es algo que rechazamos, pero se pedía un poco de prudencia porque todavía no se sabía muy bien lo que había ocurrido, se sabía solo una versión, y bueno, que por prudencia, pues yo creo que en este tipo de casos además es lo normal, conocer un poco primero qué ha ocurrido. Pero bueno, me sorprende en este caso también que todavía estamos como hace 10 años. Sí, nos ha retrotraído a un que momento... parece cualquier cosa que ocurra en el País Vasco relacionado con, en este caso, con Guardia Civil, pues bueno, se pone como primera noticia, y ayer mismo se daban nuevos casos muy graves de corrupción, y parece que eso ya, pues es de tercera división, ¿no? O sea, que no se pone como primera noticia, o sea, eso sigue sorprendiendo. Quique, un año de legislatura al frente de la oposición, de alguna forma
liderando la oposición en la Diputación, socio en el presupuestario con el PNV, con Ramiro González, con el diputado general de Álava. Valoración que haces de este año y lo más importante de la pregunta, para mí, si me lo permites, es ¿qué quedaría por ejecutar que tú crees que alguna partida que todavía creas que es importante de aquí a final de años que crees que debería estar ejecutada? Bien, te respondo. Hemos hablado de hace 5 años, lo que esperaba, no esperaba. Nosotros hace un año entramos efectivamente, apoyamos los presupuestos en una cosa nueva, un escenario nuevo. Yo creo que hasta ahora no se habían dado estos escenarios ni tanto en Diputación, o sea, en Juntas Generales, Diputación, ni Ayuntamiento. Entonces ha dado un escenario nuevo. Entonces ese escenario siempre da un poco de miedo. Nosotros entramos allá y bueno, hacemos una valoración positiva, muy positiva. Creemos que hemos sabido articular nuevas mayorías y hemos llegado a acuerdos además tanto con el equipo de gobierno como también con los otros grupos de izquierda para sacar en algunos casos pues, temas relacionados con la fiscalidad o con medidas progresistas como opciones, y con el equipo de gobierno, en este caso además era una disyuntiva en la cual si no se conseguía un acuerdo pues teníamos que ir a una prórroga de los presupuestos del Partido Popular. Hicimos aportaciones, bastantes aportaciones, y tenemos que decir además que el seguimiento de este año ha sido serio. Ha sido serio por parte, creo que nuestra, y por parte, en este caso, del PNV. O sea, que me estás diciendo que habéis fiscalizado... Sí, exactamente, o sea, una vez al mes nos hemos reunido y hemos hecho un repaso de todas las partidas, de todas las aportaciones. Hicimos bastantes aportaciones. A veces no sale luego quién hizo la aportación, pero hicimos, pues fíjate, desde la carretera, la 124 que se paró y se modificó, estaba todo el tema de las nuevas plazas de residencia que ahora se acaba de aprobar para San Prudencio, 60 nuevas plazas. Hoy mismo también se va a anunciar la Torre de Mártida, que era una metáfora de la dejadez en que estaba la cultura y el patrimonio con el gobierno del Partido Popular, y que es una de las primeras medidas que pedimos, que se recuperara la Torre de Mártida. O está tema de técnicos, por ejemplo, de medio ambiente o de igualdad. Está también el tema de Dulantzi o Agurain, el tema de las depuradoras, que era una prioridad, pues el que se empezaran con los estudios, y ya se está en marcha pues, para resolver el tema de las depuradoras de Agurain y de Dulantzi. Y bueno, pues hay una larga lista y en general el cumplimiento es bastante alto. Todavía hay algunos temas en que, bueno, nos gustaría, creemos que sí hay que avanzar más. Por ejemplo, uno de los temas es políticas sociales, ¿no? El mapa de servicios sociales. Bueno, Araba siempre ha sido pionero, pero en los últimos años pues ha ido deteriorando un poco, ¿no? Y entendemos además que hay que hacer ahora una reflexión un poco estratégica a medio plazo, ¿no? Para los próximos 15 y 20 años, de qué necesidades existen en este momento, las reales, qué necesidades va a haber en el futuro, porque van a aumentar, la población está envejeciendo, y entonces va a haber nuevas necesidades, claro, y cómo lo vamos a financiar. O sea, es decir, lo que entendemos que ahí sí que hay que hacer, no dejarse llevar por la inercia, sino hacer un planteamiento serio para ser pioneros también, seguir siendo pioneros como fuimos antes en este tema. Y para eso hace falta también recursos. Entonces ahí nos parece que sí que hace falta pues más recursos, ¿no? Y luego también en algunos temas nos ha parecido falta de valentía, por ejemplo, temas de Treviño, temas de desenchufarse de Iberdrola, o el tema cuando decimos Araba, territorio libre de desahucios. Yo creo que ahí el equipo de gobierno se tenía que haber mojado más en algunos temas, ¿no? Hablabas, claro, el Instituto Foral de Bienestar Social siempre ha sido un referente, pero está claro que el anuncio después del Consejo Vasco de Finanzas, en el que Ramiro dice que, bueno, 50 millones menos. Sí. Bueno, lo que sí que, cuando hablan de que vas a ingresar menos y ya se sabe la cantidad aproximada de esa cantidad, lo primero que a todos nos viene a la cabeza es recorte, recorte y recorte. Sí. Claro, ¿dónde recortamos? Porque claro, de poner el dinero hay que ponerlo, y hay que decir quién pone, bueno, quien decide poner el dinero. Sí, pero bueno, dos cosas. Ayer en la radio teníamos una tertulia y decía el representante del PNV, bueno, pero es que ustedes, a ver, es que es imposible acertar, se hace una previsión, pero vale, de acuerdo, tú haces una previsión y acertar exactamente es muy difícil, siempre va a ir unos vaivenes, pero es que por segundo año
es muy importante la desviación que ha habido. No es una pequeña desviación técnica de un 1%, 0,5%. Estamos hablando de que se han equivocado en más de la mitad. O sea, se preveía un aumento del 7% y el aumento total... ¿El 7 El 7, en las tres... en el cómputo general de las tres diputaciones, el 7%. Y, porque aquí era el 5. Sí, 5,4 y 5,5. Y al final ha sido el 3,4. Entonces nos hemos quedado, ni siquiera hemos llegado a la mitad, ¿no? Claro, tú. Y el año pasado ocurrió lo mismo. Es decir, cuando te ocurre un año... pues bueno, tendrás que haberlo ajustado. Entonces nosotros decimos que ahí probablemente, como venía un periodo electoral, pues inflaron, digamos, esas previsiones para hacer, bueno, porque interesa ponerse cuando vienen las elecciones, decir que todo va muy bien, ¿no? Eso nos parece responsable. Y luego estamos hablando en total 473 millones menos este año. Bien, en Álava son 50. Luego hay una cosa que es difícil que entiendan los que escuchan, ¿no? Pues que las personas un poco que no están en política, que es la ley de aportaciones, que hace que depende las recaudaciones. Que ha prometido. Si el equilibrio ha prometido que para diciembre va a estar aprobada. Sí, que hay que modificarla además, porque perjudica, bueno, ya va perjudicando ahora va a ir Guipúzcoa, pero bueno, por la ley de aportaciones, según lo que haya recaudado cada territorio, pues luego se hacen unos ajustes. Entonces, puede ser eso lo que dijo el diputado también, que aunque son 50 millones menos, que por la ley de aportaciones le corresponde quizá a Araba recibir quizá 70 millones o otros 50 millones, o sea que al final igual no va a haber menos dinero. O sea que se va a compensar. Bien, ¿no? puede que sea así, pero es un poco una posición un poco conformista. Y luego además está claro que el gobierno vasco va a disponer de 400 millones menos. Y luego el gobierno vasco, muchos de las infraestructuras o de los servicios que se dan también en Araba dependen del gobierno vasco y ahí sí que va a haber recortes. Este año ha habido también en temas, por ejemplo, que si artes y oficios, Artium, en diferentes temas, no se ha llegado o ha habido recortes porque había menos ingresos. Entonces ahí sí que se va a notar. Dicen que se va a recurrir a la deuda, pero bueno, eso no es una solución. Y luego además, un dato también, que como siempre, las nóminas de todos ahí no pinchan. Ahí hemos crecido. En el IRPF, o sea, ahí no nos escapamos nadie. No hay ninguno. Pero ¿dónde se han pinchado? Se han pinchado sobre todo, por ejemplo, en el impuesto de sociedades. Impuesto de sociedades en el cual se han dado unas cifras, sobre todo en Vizcaya, muy, muy bajas. Es una cosa que venimos denunciando, que ese es un impuesto que hay que reformarlo, porque por las bonificaciones que se facilitan, hay las empresas más grandes sobre todo, no quizá las pequeñas, pero las más grandes acaban no pagando nada, ¿no? Entonces esto es un dato, yo creo, significativo, ¿no? Que venimos diciendo hace tiempo y que entendemos que se tiene que modificar. Hablando de impuestos, siguiendo en el sendero de la parte económica, sí que es verdad que ese impuesto a las grandes fortunas que se plantea, bueno, lleváis años denunciando que ese impuesto... ¿Cuál va a ser el debate en el que se va a posicionar Euskal Herria Bildu en ese sentido? Bueno, nosotros decimos, tenemos una diputación, unas Juntas Generales diversas, en las cuales ningún grupo tiene la mayoría. Entonces, hay que ceder y hay que estar abiertos para hacer aportaciones de diferente tipo. Entonces, lo que decimos es que eso hay que hacerlo tanto en el tema de gastos, en qué gastamos las cosas, como el tema de los ingresos. No vale, no puede ser que decir, vale, yo te compro, yo estoy de acuerdo a hablar contigo con el tema de en qué gastamos las cosas, pero en el cómo recaudamos, ahí no quiero hablar contigo. Eso lo decimos, eso no es posible. Pero lo que tenemos que pedimos que haya un debate serio y razonado de cómo está el tema de ingresos en este momento y los diferentes impuestos que existen y bueno, estar abierto a esas posibles reformas. Eso es lo que pedimos. Y por ejemplo está el tema del IBI que se acaba de aprobar, que nos parece que es un tema en el cual, en primer lugar, un tema justo que se aumenta las bonificaciones para que antes era para hacer bonificaciones de hasta el 99% en el IBI, era para rentas menores a 21.000 euros. Ahora se ha duplicado a partir de 42.000 euros. Entonces yo creo que eso es una medida progresista y justa. Y luego también está pues, que los ayuntamientos que quieran, que puedan o que deseen, pueden incrementar las viviendas vacías hasta en un 50%. Y está, por ejemplo, también el tema del IAE, que es incomprensible cómo
Araba y Vizcaya son los únicos en los cuales se cobra a partir de 2 millones de euros, cuando en el resto del Estado se cobra a partir de 1 millón de euros. O sea, son cosas que por pura lógica se deberían de reformar. ¿Eso se va a cambiar al final? Bueno, entrará dentro vamos a ver. Dentro de la propuesta vais a presionar para que realmente se baje esa cota. Claro. Y otra cosa, el tema de ¿cómo definimos una vivienda vacía? ¿Cómo vamos a ser capaces de definir qué es una vivienda vacía? Bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos estado durante muchos años en que no se ha entrado en ese tema. ¿Por qué? Porque se decía, no, es que es muy complejo definir una vivienda Bueno, tenemos vacía. ejemplos muy cercanos, sé que lo están aplicando. Es muy complejo. Entonces, claro, no se ha hecho nada. Y eso es lo que no puede ser. No puede ser, es inadmisible que tengamos 15.000 o 17.000 viviendas vacías en Araba. En Gasteiz-Caya de 7.000 a 10.000. Cuando la vivienda es un derecho. Eso tenemos que recordarlo. No es un bien, un objeto especulativo. Es un derecho, ¿no? Entonces, sabemos que se puede mejorar, que es mejorable, pero bueno, al final lo que se ha aprobado ha sido pues, una vivienda vacía, una vivienda en la cual no hay ninguna persona empadronada. Entonces yo creo que es un primer paso y a partir de ahí pues se podrá por lo menos, en los casos en que los ayuntamientos lo estimen oportuno, pues hacer unas recargas. Y luego, pues bueno, vamos poco a poco, con el tiempo, pues vamos a ir igual mejorando esa definición. Pero bueno, de momento yo creo que es un paso adelante el que por primera vez en todo Araba los ayuntamientos que quieran, vuelvo a decir que quieran, y aquí se está hablando ya de casos, el otro día decía en el PP, no, es que ahora en un pueblo pequeño, los que tienen una casa en el pueblo y que vienen en Vitoria, que vuelven los fines de semana, que son del pueblo, ¿no? Bueno, pues precisamente ese pueblo, si tiene esa característica de que son unas casas vacías no, que son gente del pueblo, nacida en el pueblo, que está trabajando en Gasteiz y que viene los fines de semana al pueblo, pues igual ahí determinan no hacer ningún tipo de subida. Es que eso es la autonomía municipal y yo creo que ahí, por ejemplo, en ese caso, pues pueden perfectamente decir, no, nosotros son gente del pueblo y entonces no vamos a aplicar eso. Pero hay en otros casos bueno, aquí sí que hay unos agentes, unos bancos en los cuales están especulando con viviendas vacías y aquí nos interesa tomar esa medida para agilizar además el tema del alquiler. Para que los bancos saquen esos productos tóxicos exactamente, no se le obliga a ningún ¿no? ayuntamiento a tomar esa medida, se le dice, es un instrumento nuevo que tiene para tener ingresos y que ellos decidirán con sus criterios si aplicarlo o no aplicarlo. ¿Cómo puede afectar el posible no acuerdo o acuerdo del futuro gobierno vasco en el caso de que Euskal Herria Bildu y PNV no lleguen a un acuerdo, intenten para una legislatura? ¿Cómo puede afectar eso a un acuerdo en la Diputación cara a los presupuestos que hay que firmar en breve, que estar ya negociando? A ver, si afecta, porque igual afecta. Sí, bueno, yo creo que aparte de también, no solo es cuando estás tú, tienes una responsabilidad, por lo menos, de un grupo político que estás de alguna forma dirigiendo la sociedad o tomando decisiones, no solo es el tema de presupuestos, de ingresos y gastos, también son otro tipo de cuestiones, ¿no? La cuestión hacia dónde quieres que vaya el país. Si estamos si es justa la situación social que se da o no es justa, es decir, hasta qué punto quieres transformar esa realidad, no quieres transformarla, quieres avanzar, por ejemplo, en el tema de la soberanía, no quieres avanzar en la organización, no quieres avanzar, eso también es muy importante. Entonces yo creo que sí que va a influir, va a estar interrelacionado. Lo que ocurre es que ahora, a corto plazo, yo creo que en el gobierno vasco van a tardar unos cuantos meses en que finalmente se materialice, pues si va a haber acuerdos, no va a haber acuerdos, y en cambio en Diputación, por ejemplo, pues ya en los próximos mes y medio ya hay que cerrar o si va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo. Entonces, probablemente yo creo que sí va a afectar, va a estar interrelacionado, pero igual quizá más para el siguiente año, ¿no? Yo creo que ahora que salvaremos los muebles este año, ¿no? No, yo no he dicho nada. 2017, ¿no? No, yo no he dicho absolutamente nada. Sí, yo respondo a tu pregunta, pero de cara a los presupuestos, si todavía es un tema que ni siquiera lo hemos debatido, y ahora vendrá un proceso en el cual habrá que hacer un balance, habrá que ver esa situación también general y habrá que, muy importante, consultar a las bases, que las bases opinen. Ese escaño que varió al final, a última hora, ahí no viene para la negociación, ¿eh? Yo creo que eso es bueno para el país. Yo creo que un bloque que con mayoría absoluta no es bueno. Yo creo, el otro día, mira, y en eso estoy de acuerdo con Ramiro González cuando dijo, mira, al final estamos haciendo un presupuesto con apoyo de H. Bildu y el que ha ganado ha sido la sociedad.
porque se han introducido pues otras sensibilidades y otras partidas y otros aspectos que han mejorado el presupuesto. Entonces yo creo que hay que verlo así. El que no haya unas mayorías absolutas de ese tipo, pues yo creo que es bueno. Como ocurre en Madrid, que no sería nada bueno que el Partido Popular pues sea el gobierne con un gobierno monocolor. Yo creo que eso no es bueno tampoco. Bueno, va a ser así, sí o sí. Sí, parece que va a ser bueno, así. Quique Fernández, mire, te voy a dejar en manos de Sí. tanto de Mario Garro como de Miquel Sí. Gómez. No sé qué te plantearán ellos. Yo todavía me he quedado con alguna pregunta, pero te dejo en manos de ellos. Mario o Miquel, como queráis, cuando que queráis los dos. Bueno, sí lo que es cierto es que cuando los ciudadanos se pagan los impuestos es porque reciben cosas a cambio de ello, ¿no? A mí me gustaría saber dos cosas. Primero, ¿cuánto paga un ciudadano de impuestos? De todos los impuestos que paga un ciudadano, directos, ¿qué se recibe, qué se percibe de ahí? Y lo segundo, yo siento mucho no estar de acuerdo con cobrar un 50% más a las casas vacías. Eso es un error. De hecho, en Guipúzcoa, donde se ha puesto, tanto en Zarauz como en Vergara, en Legazpi, se ha retrotraído esa norma y evidentemente se ha quitado porque se ha visto que es injusta. Porque ahí hay mucha cosa que decir. Cuando se dice que no se debe especular con la vivienda, bueno, yo creo que eso no es cierto y tampoco se debe hacer ciertas cosas. Bien. Claro, es que tu pregunta, ¿qué es lo que reciben? Pues llevándolo, digamos, al extremo de lo que puedo sugerir, pues decimos, bueno, pues no cobramos impuestos, y que es un poco lo que plantean algunos partidos, o lo que, digamos, la ideología, digamos, más neoliberal de la forma de cómo organizamos un Estado, pues es lo que plantean, que no haya impuestos y aquí, pues venga, el que pueda, pues que salga adelante y el que no pueda, pues que se joda, digamos. Entonces yo creo que eso, por lo menos no es nuestro modelo. Entendemos que nuestro modelo tenemos allá, pues en Europa yo creo que ha habido ahí unos modelos de bienestar en los cuales se han dado unos servicios amplios y buenos. Sí coincido contigo en que aquí todavía tenemos que mejorar esos servicios, o sea, tiene que ir a la par. Tú cuando pides un esfuerzo tienes que a la vez dar unos servicios de calidad y eso no siempre se ha dado, en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, cuando hablamos de impuestos hay una cosa que ciertos ciudadanos dicen, no, es que estos ya están hablando de impuestos, es que nos quieren fastidiar. O sea, esto no es una cuestión de querer fastidiar algo, sino de que hacer una fórmula que sea lo más justa posible para tener los servicios mejores posibles. Y en esto, ¿qué cosas se nos gustaría cambiar? Por ejemplo, el IVA nos parece injusto y eso sí que afecta a pobres y a ricos. O un IVA cultural del 21%, pues ahí por desgracia no tenemos la soberanía que nos gustaría tener para cambiar ese tema. O sea, es totalmente injusto. Pero tú estarás de acuerdo en una cosa aquí, que yo sí que de verdad, desde el fundamento político, sí, de verdad, siempre cuadré los presupuestos por los ingresos, sin tocar nada a los gastos y cuando se intentan reducir gastos son recortes. Error. Hasta que eso no, de verdad, eso es un error. Y te digo que he hecho muchos presupuestos en mi vida y jamás los hago por los ingresos, sino por la reducción y por los costes. Y eso es un error que, bueno, se precipitan ahí y luego vienen los problemas que vienen. Pero realmente, ¿por qué no se hace un valor impositivo total? Es decir, ¿cuántos impuestos se deben de pagar? ¿Cómo se deben de dar y para qué se deben de pagar? Y esto es un fundamento y eso no se hace, porque no interesa. Tú has dicho lo del IAE de 2 millones de euros y ¿por qué no has dicho que el impuesto social es en el Estado es el 25 y en Euskadi es el 28? Eso también es así. O sea, ¿qué hay balances y qué hay cosas distintas? Bien, tú me preguntas, bueno, ¿cuál es el límite? ¿La presión fiscal que tenemos es alta, es baja? Bueno, entonces yo lo que te digo también, que hay expertos, por ejemplo está Xavier Zubiri, el catedrático de Hacienda, y que lo que dice es que la presión fiscal que tenemos en el Estado español y en el País Vasco es hasta 9 puntos inferior a la media europea de los países del norte de Europa y que él considera que se debe de hacer reformas fiscales porque se dan situaciones injustas. Es como si... y yo te lo planteo de otra forma. Aquí estamos 4 personas. Imagínate que para mantener esta sala, pues resulta que hay 3 que aportamos de nuestro sueldo un montón y tú, que eres el que más dinero tiene, al final haces, por ingeniería fiscal o lo que sea, al final acabas no pagando nada. ¿Eso es justo? Eso es injusto. Entonces, cuando hablamos de la reforma de las sociedades, es sobre todo no pensando en las pequeñas empresas, en los talleres, en los pequeños autónomos, sino pensando en esas grandes empresas que al final se acogen a diferentes bonificaciones y no acaban no pagando nada. Entonces yo creo que eso hay que entrar en ello
Y aunque en el Estado se dé esa situación, si miramos al resto de Europa, se dan otras situaciones y nos parece que hay que armonizarse más hacia el resto de Europa. Y lo que es injusto, por no hablar del tema de la reforma fiscal o de los paraísos fiscales y demás. Miquel. Bueno, o sea, yo creo que con el tema de los impuestos, de los ingresos, los gastos, el presupuesto, yo creo que has explicado muy bien, y además yo creo que hay que reconocerle a H. Bildu que hace una de las cosas, que es centrar el debate en lo que para mí es muy importante, que es cómo se recauda y qué se recauda, ¿no? Pero a mí me gustaría saber en qué medida otro de los grandes problemas a la hora de recaudar es el tema del fraude fiscal. Me gustaría saber en este año qué es lo que se ha hecho, teniendo en cuenta que el Estado español, y creo que tanto como en el Estado español Álava no se libra de ello, es uno de los territorios de toda Europa donde menos inspectores fiscales por habitante hay, ¿no? Me gustaría saber qué se ha hecho y qué se puede mejorar de cara a futuro en cuanto a combatir el fraude fiscal y a evitar atrocidades, para mí, delitos como los que se cometen, ¿no? Bueno, decía los paraísos fiscales. Eso es una hipocresía que existe en el mundo occidental, en el cual, si habría voluntad, habiendo voluntad, en poco tiempo se podría terminar. Es decir, si se ponen de acuerdo los países grandes, se termina con esos paraísos fiscales, pero no se quiere. Entonces hay una hipocresía constante en ese tema. Por eso nosotros queremos transformar también, cuando hablamos de transformar la sociedad, queremos para acabar con ese tipo de cosas que son sistémicas. Bien, yendo al territorio, efectivamente hay un fraude fiscal, pero lo que entendemos, nosotros por ejemplo hicimos una propuesta de aumentar 5 inspectores nuevos, y eso está en el presupuesto y se ha cumplido. Yo creo que eso es un paso adelante. El otro día, precisamente, hablando con esto de un inspector de Hacienda, él me decía, por ejemplo, que uno de los pasos también que hay que profundizar es gente informáticos. O sea, gente joven, es decir, contratar a gente que tenga conocimientos en informática, porque hoy en día no es tanto como antes veíamos igual lo de ir ahí a la fábrica, el inspector, sino que hoy en día es tener con unos programas buenos, unos informáticos buenos, y sí que hace falta, nos decía que hace falta más medios para ese control informático. Yo creo que eso hay que hacerlo. Y luego también una tercera cuestión es que a veces lo que hacemos es a los fáciles, ahí no dejamos escapar ni una. Pues ahora, por ejemplo, haya habido con el tema de las etiquetas, a los bares, o sea, eso es lo más fácil, ahí no se escapa ni uno, y a veces con cosas que no son tampoco muy lógicas, ¿no? Ahora, pues... Sí, el ticket famoso, sí, ¿no? Y luego, en cambio, a otro tipo de, lo que hablaba antes, de ingenierías fiscales, que son más complicadas, más complejas, pero que al final hacen trampas y que estamos hablando de cantidades mayores, yo creo que eso es lo que hay que abordar. Y eso, efectivamente, cuesta más esfuerzo, cuesta más tiempo, pero yo creo que es, ahora por lo menos, lo que vamos a aportar esas dos cosas. Más a nivel informático, más medios, y luego afrontar ese tipo de fraude a escala, de mayor escala, ¿no? Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero yo sí me gustaría que viese un tuit que Carlos Alsina acaba de subir hace unos minutos a las redes sociales, concretamente, ¿no? Haciendo referencia un poco a lo que pasó ayer en la Autonómica de Madrid. Carlos Alsina hace este comentario, ¿no? Habla del esos monólogos, dice que si Felipe le llaman terrorista el día que vaya a Otegi, la que se va a organizar, ¿no? Este es un tuit que acaba de subir, hace muy poquito, Carlos Alsina, hoy a la mañana antes de arrancar su programa. ¿Qué valoración puedes hacer de este tipo de comentarios en redes sociales? Sí, hay una diferencia. Otegi ha estado 6 años en la cárcel y Felipe González ha sido presidente de gobierno y además es consejero de Endesa. Esa es la diferencia. Porque precisamente Felipe González, si en un personaje podemos resumir lo que representa el régimen, cuando hablamos de régimen económico, régimen social, que tenemos en los últimos 30 años, ese es Felipe González. Y esa es la gran diferencia. Yo le contestaría eso. Bueno, Quique, no tenemos mucho más tiempo. Lo de los viñedos me quedo pendiente de ellos. Sí. Sé que más de 40 bodegas han avalado la propuesta vuestra, y sí que es verdad que además el Partido Socialista se ha abstenido. Sí. Por ejemplo, le ha dicho que no directamente, el Partido Socialista se ha abstenido, y el resto de la oposición, junto con el Partido Nacionalista, habéis dicho que sí a esa propuesta. Sí, yo quisiera decir ahí que es un paso adelante. Ayer efectivamente se ha decidido aprobar o apoyar
al paso que han dado estas bodegas para crear una nueva denominación, ¿no? Y hay que recordar además que yo recordaba ayer en el discurso de ayer que ya en 1973 se presentó una iniciativa en la cual ya se pedía lo mismo. 40 años. Ya han pasado 43 años y no se ha conseguido nada porque bueno, pues hay una denominación de origen Rioja que bueno, ha sido como una pared en la cual todas las peticiones que ha habido en este sentido pues ha dicho siempre no, 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 ni no. Y entonces yo creo que los propios bodegueros, el propio sector, después de 43 años han dicho, si no hacemos nada, al final nos van a comer, nos van a absorber, cosa que ya ha ocurrido. O sea, antes había 600 cosecheros y ahora hay 200. Entonces, si queremos que pervivan estas pequeñas bodegas, bodegas familiares, que tienen un modelo muy distinto al que ahora es mayoritario, que es el modelo industrial de grandes bodegas, que buscan sobre todo la cantidad y los grandes beneficios, necesitamos algo. Y ese algo en este momento es pues, el crear una nueva denominación que a algunos, bueno, a la mayoría de ellos les gustaría pues, haber mantenido ese nombre de Rioja Alavesa, pero bueno, se hace difícil por el tema que suele haber en estas disputas, ¿no? con los nombres. Pues yo creo que es un paso adelante y yo creo que bueno, pues que en los próximos meses pues, se pondrá en marcha y yo creo que es importante el apoyo de ayer. Quique, Fernando de Pino, un verdadero placer. Nada. Un lujo contar contigo. La verdad es que llevamos tiempo detrás de ti. Vale. Pronto volvemos a hablar porque tenemos asuntos pendientes y que además quiero que vengas en breve, además, para otro tipo de cuestiones. Pero en breve te tendremos de nuevo aquí. Es que eso. Vale. Bueno, nada, pausa para la publicidad. Hacemos una pausa breve y vamos a hablar tanto con Miki como Mario Garro. Vamos a hablar de asuntos tan importantes. Hablábamos, Quique nos respondía, por ejemplo, ese impuesto a las grandes fortunas. ¿Y por qué no? Vamos a hablar también de un titular que ayer salía en el Diario de Álava con respecto a la salida de Javier Maroto del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que es muy, muy, muy sugerente. Cuando menos nos va a dar que hablar.